y le voy a colocarle destacados o algo por el estilo. Voy a clonar este grupo, lo traigo hacia abajo y ahora ya aquí les voy a cambiar el nombre por popular. Ya hay elementos que no nos sirven, que son prácticamente todos. Simplemente nos sirve este de aquí que le vamos a colocar popular y vamos a comenzar a crear estos elementos. Y aquí voy a utilizar algo muy interesante que se llaman los componentes. Vamos a crear un componente para no tener que hacerlo varias veces. Así que lo que voy a hacer aquí es simplemente vamos a seleccionar. Quiero que el ancho sea de 100. Por 120 puede ser, sí, 140 para que nos quede más alargado. Se supone que son libros, entonces queremos dar esa opción. Voy a curvear un poco esto y veo que entonces sería mejor hacerlo un poco más ancho. Ahí está. ¿Qué tiene este elemento o este componente que podemos crear? Va a tener un texto que sería, suponemos, el nombre del libro. Vamos a utilizar el color que ya teníamos para los textos y pues lógicamente necesitamos el nombre del autor. Este texto pues va a ser más pequeño, no va a ser bold sino regular, y el texto que vamos a utilizar es el mismo que teníamos antes. Entonces quizás como no tenemos el mismo tipo de letra, dejémoslo aquí para que se vea bien. Voy a subirlos un poco. Y una vez tengo lo que considero que así se podrían ver todos, entonces voy a crear el componente. Selecciono todos los elementos, los agrupo y creo nuestro componente. A este componente voy a colocarle libro pequeño, por ejemplo. ¿Cuál es la ventaja de los componentes? Bueno, que me paso a la vista de componente, lo arrastro y tengo nuevamente un componente y nuevamente otro componente, y si tuviéramos el espacio suficiente podríamos hacer los que quisiéramos. Ahora simplemente entro a uno de los componentes y ya comienzo a cambiar las características que deseo para cada cual. Entonces ahora sí voy a seleccionar la vista de los libros y como vemos, si selecciono el primero y hago un cambio en el primero desde la vista de componente, me los va a cambiar todos. Eso no es lo que queremos, así que me devuelvo a la vista donde estoy y actualizo uno a uno, pero desde esta vista que impide que todos sean modificados. Vamos a suponer que este nombre del libro lo queremos un poco más pequeño. ¿Tendríamos que cambiarlo uno a uno? No, simplemente damos clic derecho y podemos editar el componente como tal o desbloquearlo o seleccionarlo y enviarlo de otra manera para hacerlo. Tenemos varias formas de hacerlo. La más rápida de ellas es editando el primer elemento pero en la vista de componentes. Entonces simplemente a este componente ya no lo queremos de 15 sino de 14 y automáticamente todos cambian. No tenemos que hacer un cambio en cada uno de ellos, sino que con cambiar el estilo del componente principal se van cambiando todos.
Es una herramienta muy poderosa y una forma muy interesante de trabajar cuando se hace con componentes. Listo, ahí va quedando nuestra aplicación. Ya tenemos la característica popular o la sección de popular, y eso nos va a facilitar mucho las cosas, porque lo que vamos a hacer ahorita es voy a agrupar, o ya tengo el grupo creado popular, lo que voy a hacer es meter todos estos elementos allí y voy a duplicar ese grupo, y esto nos va a ahorrar bastante tiempo. Y nos encontramos con un inconveniente. Primero, se nos salta la pantalla, y segundo, nos tapó el menú. Entonces simplemente vamos a seleccionar el frame, voy a alargar esto hacia acá, y lo que voy a hacer con este menú, que debería estar agrupado, es decirle, hey, usted va a mantener la posición cuando hagamos un scroll vertical. Eso que va a permitir que los elementos queden por detrás de nuestro menú. Así que vamos a ver cómo funciona. Allí tenemos, el menú siempre permanece en la parte de allí. Quizás nos hace falta acomodarlo un poco más abajo para que no se vea esta parte de aquí. Y vemos algo bastante interesante. En esta zona nos dice que tenemos unos elementos fijos y unos elementos que son scrolleables. Todos los que estén dentro de esta posición no se van a mover cuando tengamos algo al inicio. Y entonces se me ocurre algo. Y si no queremos que la barra también se oculte, sino que permanezca fija, entonces simplemente activamos la posición fija y automáticamente pasa aquí. Si damos play, vamos a ver que permanece la barra de búsqueda en la parte superior y aparece el menú en la parte inferior. Vamos a subir un poco esto para que aparezca nuestra barrita gris. Un poco menos. Un poco menos. Ahí está. Entonces, lo que no estoy viendo es que no hay una gran diferencia entre el menú y el color de fondo. Entonces, quizás si nos salimos un poco de ese esquema que teníamos para este desarrollo, podemos quizás, ¿por qué no hacer una locura y poner un menú oscuro? ¿Cómo se vería? Se ve bastante interesante. Entonces ya podemos entrar a jugar con cada uno de los elementos. Quizás este color, aunque es interesante, es muy fuerte. ¿Por qué no este? Y entonces entraríamos a cambiar el color de los iconos. Pero uno por uno, o cambiamos este elemento que está aquí. Bueno, tenemos las dos opciones. Para no demorarnos lo voy a hacer simplemente. Le quito el estilo y se lo coloco de manera manual. Y va tomando mucha más forma nuestra aplicación.